Muy buenas tardes, espero que estén empezando bien el fin de semana largo. Nos acercamos a Dios este ratito como cada día y vamos a leer ahora sí el final del capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Jesús, al entrar en el templo, se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: Está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. El dolor que expresaba Jesús mirando la ciudad de Jerusalén, lo compartíamos ayer, una ciudad que no recibe el anuncio de paz que viene a traer, se convierte ahora en un enojo, lo que se ha dado en llamar la ira santa, al ver que el lugar en el que supuestamente Dios habita, el lugar que es garantía de la presencia de Dios en medio de su pueblo, fue convertido en un lugar de comercio, de búsqueda de enriquecimiento, de búsqueda de intereses personales. Es la corrupción en el mismísimo lugar en el que debería facilitarse el encuentro con Dios y la salvación comunitaria, el encuentro también con los demás como pueblo de Dios, como familia. Al decir la casa de Dios, uno puede imaginar que Jesús no solo piensa en esa edificación, sino en las personas que forman parte de esa comunidad. El pueblo es también casa de Dios. Por eso lo que falla no es solamente el culto y que se rinde en ese lugar, aunque también, pero no solamente, sino toda la religión está de algún modo cuestionada por Jesús. Jesús denuncia que se convirtió ese lugar en un lugar de comercio, de búsqueda, de preocupaciones, de intereses, como decía, personales, descuidando el corazón mismo de la religión. La denuncia de Jesús se convierte de algún modo en un anuncio de cambios profundos y prácticamente de una religión absolutamente nueva. Habíamos escuchado a Jesús decir, todo será destruido. Habría que preguntarse ahora si se refería solamente a las piedras, así como lo dice, no quedará piedra sobre piedra, o si lo que va a ser destruido es toda una estructura psicológica, mental, religiosa, empezando por el modo como la gente se vinculaba, o en todo caso particularmente las autoridades religiosas, a quienes aparentemente Jesús está apuntando, de qué modo se vinculaban con Dios y con los demás. Llama la atención y creo que es lindo para celebrar que Jesús sigue anunciando en el templo. Quiere decir que reconoce esto que nos dice Lucas en su Evangelio. La gente, el pueblo, lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Más allá de que el contexto institucional no era el adecuado, las personas que estaban allí eran personas que Jesús consideraba dignas de recibir el anuncio, el mensaje, y capacitadas, personas, hombres y mujeres de fe, habría que decirlo así, aún en medio de un entorno ajeno o distante de las cosas de Dios, con lo grave que es precisamente el templo, es el lugar donde en primera instancia debería la gente encontrarse fácilmente con Dios. Una advertencia que puede ser siempre actual, podemos percibir desgraciadamente que la pertenencia a la comunidad, el ejercicio de determinadas tareas o servicios en la comunidad puede esconder o esconde este peligro de que las personas nos detengamos en lo que podamos ganar, sea dinero o no sea dinero. Podemos ganar el reconocimiento, podemos buscar el respeto de los demás porque ocupamos determinados espacios dentro de la iglesia. Lucas es muy sintético en este pasaje, no se detiene a profundizar en la importancia que tiene el templo de Jerusalén para el pueblo judío. Probablemente no se detiene porque sus primeros lectores no son judíos y entonces a lo mejor no están tampoco muy enterados de cómo sea esta historia y esta importancia
de la presencia del templo, pero sí, sin duda que Lucas quiere transmitir esta otra enseñanza, la religión verdadera, que tiene que ver no solamente, aunque lo incluya, y yo diría casi necesariamente, al culto, pero no tiene que ver solamente con el culto. Cada uno de nosotros también es casa de Dios, no solo cuando está dentro de una iglesia rezando. La presencia de Dios, la religión verdadera tiene que ver con lo que se vive, por decir de alguna manera, en la calle, en lo cotidiano, en lo de todos los días. Nuestra práctica es muy importante porque alimenta nuestra capacidad de hacer presente a Dios en la vida de todos los días, en la propia y en la de los demás. Pidamos a Dios que nos ayude a revisar una y otra vez nuestra religión, que tiene que ver con de qué manera nos ligamos con Él y de qué manera, a la luz del Evangelio, este encuentro con Él se traduce en un modo particular de encuentro con los demás, aquella certeza que tenemos de que el amor a Dios viene de la mano del amor al prójimo, o al revés. De todas maneras, siempre es hacer presente el reino de Dios en lo cotidiano, hacerlo presente en nuestras tareas, aunque si las tenemos específicamente en el orden de la vida eclesial, de la vida de la comunidad, con el corazón puesto en hacer todo por Dios, por su amor, con la fuerza de su amor y de su espíritu, y con el deseo de siempre, entre comillas diría, desaparecer, como nuestro patrono Juan el Bautista es necesario que Él crezca y yo disminuya, decía al final de su ministerio. Que hagamos todo por Jesús y para hacerlo presente a Él en la vida de los demás, no buscando réditos de ningún tipo en nuestras tareas. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.